Estamos de regreso y les recuerdo que estamos hablando sobre lo que es el dolor de cabeza, migraña o inclusive algo más grave. El poder separar y definir o inclusive identificar es muy importante porque el tiempo es oro, como en cualquier enfermedad de este tipo. Y por supuesto que aquí el doctor Karim Zamora, que es nuestro invitado, nos está dando toda esta información de cómo poder descifrar en qué momento o nosotros mismos o un pariente cercano o una persona inclusive que tengamos ahí a un lado de cómo actuar. Pero aquí lo importante es que no todo dolor de cabeza requiere la atención de un médico, eso sí lo sabemos. Sin embargo, el dolor de cabeza puede señalar un trastorno mucho más serio que entonces sí requeriría de una atención médica y en muchas ocasiones hasta de urgencia. Entonces, bueno, doctor, pues arrancando con el punto de lo que es el diagnóstico y la gravedad del dolor de cabeza. Digamos que el dolor simple, el dolor de cabeza simple que puede suceder en una oficina, después de hacer ejercicio. Aquí en este sentido, ¿cuál es la recomendación? Muy bien. Todos en algún momento seguramente hemos experimentado algún dolor de cabeza Vaya que sí. sencillo o algún Sí. dolor de cabeza simple. De hecho, estadísticamente se menciona que la prevalencia anda alrededor, algunos reportan 70, otros hasta 90% ya en la edad Wow. adulta. Entonces quiere decir que prácticamente todos hemos padecido algún dolor de cabeza, y es importante identificar cuál es un dolor de cabeza, llamémoslo así, sencillo, y un dolor de cabeza que ya se está complicando. Claro. Bien, un dolor de cabeza ocasional, bien, que cede incluso con reposo o con algún analgésico convencional, ibuprofeno, paracetamol, es algo que no nos llama mucho la atención, pero debe de ser también ocasional, relacionado con baja ingesta de alimentos, con estrés, exposición al sol, con el no descansar adecuadamente. Entonces, finalmente eso nos puede agobiar y dar algún dolor de cabeza, y lo podemos catalogar como un dolor de cabeza bastante benigno o simple. Bien, entonces el problema es cuando se empiezan a agregar algunos otros síntomas. Exacto. Bien, cuando nuestro dolor de cabeza aparece sin que a nosotros nos doliera previamente. Bien, hay a quienes nunca les duele la cabeza o es muy esporádico y de repente llega un dolor de cabeza muy intenso. Entonces ese es un signo de alarma. Dolor de cabeza muy intenso. Si se acompaña de otros síntomas, por ejemplo, visión borrosa que quede de forma permanente, visión doble, puede haber alteraciones en la sensibilidad o en la fuerza del cuerpo, alteraciones en el lenguaje, bien, que son signos que ya nos están indicando que esa cefalea no es algo sencillo, sino que se está complicando. Un dolor de cabeza que nos despierta en la noche, que se acompaña de dolor de nuca, de pérdida del estado de alerta o de pérdida del estado de conciencia. Entonces son signos que nos indican o que nos dan la pauta a que no es un dolor de cabeza sencillo y que hay que recibir algún tipo de atención. Correcto. Bien, el grado de atención que vamos a recibir también depende de qué tan benigno o qué tan alarmantes sean los signos que se nos presentan. Por ejemplo, si el dolor de cabeza empieza a ser más recurrente, es decir, nosotros estamos acostumbrados a presentar un dolor de cabeza por tensión o por alguna otra situación, pero de momento se empieza a ser frecuente, se empieza a ser recurrente, rebasa 2 episodios por semana, entonces estamos hablando de que esto ya llega a ser un signo de alarma para acudir a valoración en consulta neurológica, porque se está saliendo del patrón habitual. Tener 2 dolores de cabeza por semana no es nada grato. Hay quienes tienen dolores de cabeza prácticamente todos los días, entonces cuando se incrementa la frecuencia de presentación nos habla de otro signo de alarma para acudir a consulta. Cuando no responde a los analgésicos convencionales nos habla de otro signo de alarma, o cuando se empiezan a agregar algún otro síntoma neurológico, claro. Llámese trastorno del equilibrio, llámese debilidad, alteraciones en el lenguaje, pérdida de la memoria, alteraciones en la memoria o en la orientación. Entonces eso nos encamina a que podemos estar con un trastorno ya un poco más complicado y que debemos de acudir a la consulta neurológica. Y definitivamente para ir a urgencias a un hospital es un dolor de cabeza
de una intensidad aguda, que incluso nos despierta en la noche, que no se quita con algún analgésico convencional. De hecho, no es recomendable, si tenemos un dolor de cabeza muy intenso, no es recomendable automedicarnos. Bien, si se acompaña de debilidad, si se acompaña de alteraciones en la conciencia o alteraciones en el lenguaje, definitivamente esto no va nada bien y hay que recibir una consulta especializada en un servicio de emergencias hospitalarias. Ahí lo primero que se hace, bueno, es un interrogatorio y una historia clínica completa, que es la pauta inicial para el diagnóstico de una cefalea. Después se hace la toma de signos vitales. La hipertensión arterial puede ser una causa de cefalea y bueno, para eso necesitamos una monitorización directa y necesitamos una evaluación clínica. Y el examen físico general y el examen neurológico. Entonces son las vertientes iniciales para poder llegar a un diagnóstico. En base a ello ya definimos si se requiere complementar con algún estudio de imagen o con alguno otro, dependiendo si sospechamos la presencia de alguna hemorragia o derrame cerebral, algún tumor o alguna otra alteración que nos pudiera dar el origen de la cefalea secundaria. Ok, tengo aquí algunas aseveraciones. Bueno, doctor, me dices si es correcto. Por ejemplo, dolor de cabeza intenso y repentino acompañado por rigidez del cuello, por decir algo, ¿no? Ese es correcto. Un dolor de cabeza que se instala súbitamente, que incluso nos despierta durante la noche o que se asocia a un esfuerzo. Un ejemplo. Puede ser, por ejemplo, secundario a una hemorragia cerebral por ruptura de aneurisma. Entonces esto es algo muy grave y debe de acudir inmediatamente a valoración. Dolor de cabeza intenso donde hay fiebre, náusea, vómito, que no esté relacionado con otra enfermedad. Ese también es otro muy importante que tenemos que identificar porque puede estar asociándose con una infección del sistema nervioso central, una meningitis. A veces pasa silente por ahí algún cuadro de infección viral o algún cuadro de infección respiratoria y secundario, bueno, puede haber una diseminación hacia el sistema nervioso, una infección aparentemente, bueno, que no fue tratada de forma adecuada, puede progresar y después debutar con este tipo de alteraciones, dolor de cabeza, fiebre y deterioro de su estado neurológico general. Es altamente frecuente en niños que presenten este tipo de circunstancias, aunque también se presentan en los extremos de la vida, en la tercera edad. No, es importante, bueno, ya mencionaste a los niños y qué bueno, porque también es importante que se tome en consideración y no se tome a veces o sea, justifique o se tome hasta broma de que el niño le duele la cabeza. Ay, ¿cómo te va a doler la cabeza? ¿No? Entonces creo que siempre hay que tomarlo con seriedad, ¿no? Sí, es importante tomar con seriedad todo síntoma neurológico. El paciente prácticamente no lo va a referir. Es difícil que nosotros a simple vista nos demos cuenta de algún daño neurológico, salvo que ya esté en etapa muy avanzada. Bien, si el niño nos dice o si la persona nos dice tengo dolor de cabeza, veo doble, tengo alucinaciones, o sea, todo eso lo tenemos que interrogar y hacerle caso. Y es muy importante también tomar, como decía, esta recomendación para los niños, porque generalmente los niños menores de 5 años es extremadamente raro que les duela la cabeza. De entre los 5 y los 13 hay un pico de que sí, por cuestiones de crecimiento se vuelve a presentar una incidencia de dolor de cabeza, pero en menores de 5 años es raro. Entonces un niño que nos está continuamente avisando que le duele la cabeza, hay que hacerle caso, necesita valoración y hay que determinar qué es el origen de su dolor de cabeza. Por supuesto. No, bueno, pues creo que está muy interesante y como verán es muy complejo. Hay muchos, bueno, obviamente no se diga si hay una convulsión junto con dolor de cabeza, pues con mayor razón, esto ya es obvio, pero lo interesante es no esperar. Eso yo creo que es el mensaje que daríamos en este momento y es algo que en Acontecer Médico y a nosotros siempre nos ha gustado mucho el poder anticiparnos, no tener una medicina reactiva, sino más bien preventiva. Y esto, el conocimiento que nosotros damos a través de nuestros programas y que los médicos aquí especialistas nos instruyen
conocen acerca de todo esto, creo que eso es lo valioso que podemos nosotros tener, el tomar acción y con conocimiento de causa acudir siempre al médico. Entonces, bueno, vamos al corte y regresaremos a hablar justamente también de uno de los problemas más frecuentes, que es la migraña. Entonces, vamos al corte, regresamos, quédense con nosotros.